Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos aquí a través de Emisora Logos, a través de nuestras redes sociales, el grupo de Misioneros a las Naciones. Hoy, en el estudio bíblico, continuando con el libro, la epístola de los Romanos, en el capítulo 7. Así que bueno, antes quería mandar algunos saludos de gente que nos escucha, que nos ve. Por ejemplo, al querido hermano Nelson Santos allí, que está al firme siempre en nuestras emisiones, a Víctor Pérez, a Sandra Silva, a la gente de Tea Music, Salavarría, también a Francisco Rodríguez, que quiere sumarse, y lo estamos confirmando en este momento, a nuestra página de Facebook. Muchas gracias por estar. Y bueno, se suma uno más a estas emisiones, ¿no? También queremos mandar un saludo a Martín Padilla, a María Cristina Rodríguez Alves, a Julián Segovia, todos ellos que están en nuestra página siguiendo las emisiones que realizamos. Sandra da Silva, Natalia Sánchez, a nuestra hermana Ana Tonelli, que siempre está mandando sus mensajes, a Pamela Eugenia Zambrano, bueno, Pamela, la estamos extrañando que no esté en el Facebook, pero bueno, siempre está en nuestra página mirando los videos, que eso es importante. Jorge Medina Contreras, también mandamos un saludo para Arles Antunes, el pastor, que también siempre está en nuestras emisiones. Hay más, Miguel Villoldo, pero en fin, de a poquito vamos siendo, digamos, las menciones correspondientes a quienes nos están acompañando. Bueno, vamos a empezar. Capítulo 7, nada menos y nada más, que ya avanzamos bastante en este libro Epístola de los Romanos. ¿Se acuerdan del tema de la santificación que comenzó con la última parte del capítulo 5? Concretamente allí se trató el tema de la santificación potencial. Y después en el capítulo 6, que lo hicimos a continuación, en el mismo programa, vimos la santificación como una posición, digamos, que recibimos por nuestra identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pensando en ello y considerando que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, debemos presentarnos ante Él, ante el Señor, y confiar en Él para que Él viva a través de su presencia en nosotros y nosotros podamos vivir la vida cristiana a través de Él. En este capítulo hay dos temas que son las trabas del alma salvada y la lucha del alma salvada. Veremos que la ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente. Esto es muy importante, reitero. La ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente, simplemente restringe su libertad. Y el creyente tampoco puede producir la santificación de su vida si depende únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. El que nos limitemos a expresar meramente el deseo de vivir para Cristo no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos presentarnos ante Él, reconociendo que estamos unidos al Cristo viviente. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Necesitamos presentarnos ante Él, reconociendo que estamos unidos al Cristo viviente. Este versículo nos lleva al capítulo 8 y pasa necesariamente por este capítulo 7 para llegar al capítulo 8, no solamente por un ordenamiento que hay de vida. Porque si somos realistas, reconoceremos que la mayoría de nosotros
tendríamos que tomar esa ruta que está fijada en estos capítulos, porque es la más directa para vivir la experiencia que vamos a tener y la vamos a desarrollar en el capítulo 8. En el capítulo 7, en esta epístola, hay una persona que luchaba una batalla perdida, y ya la vamos a tener de protagonista. Es la misma persona que gana la batalla en el capítulo 8. Es el cristiano que lucha, el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana. El capítulo 7 de esta epístola a los romanos no trata la vida cristiana ideal, eso es seguro, pero sí abre el camino a la mejor, experiencia que Dios ofrece. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a una esperanza. A veces creen que esa esperanza, muchos creen que es la ley, pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento cuyo peso nos agobia y nos hunde más. Las personas no pueden vivir así. El resultado de esta esperanza en la ley es que hay multitudes de creyentes hoy día que aceptan la derrota como una experiencia normal de su vida cristiana. Están satisfechos de ser creyentes tristes, que viven una realidad, podríamos decir, de baja calidad, que depende enteramente de su estado de ánimo. Y Dios no quiere que vivamos así. No podemos sujetarnos a nuestro estado de ánimo. En este capítulo 7 es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo no hacer las cosas. Pero lo que generalmente sucede es que la mayoría de los creyentes aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias. Digamos que la respuesta a la santificación no se encuentra aquí, pero hay una flecha que señala claramente el camino a seguir. Y vamos a tener que tener muy claro ese camino. Necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios y permitir que Él haga por nosotros lo que no podemos realizar nosotros mismos. Esto es fundamental. Todos los creyentes, tanto judíos como los que no son, coincidirán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios. Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún derecho sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo va a demostrar que la ley no tiene ningún derecho, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres, como si ustedes van al capítulo 2 de Corintios, en el capítulo 3, en la segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 9, se ve claramente. Dios ha provisto otro modo de entender la vida cristiana, el cual es muy superior a cualquier recurso que la ley exigiera. Ahora, si no le fue posible guardar la ley al ser humano, entonces una norma más alta tiene que estar necesariamente fuera del alcance del hombre. Este es el tema del capítulo 7 de la Epístola de los Romanos. El hombre no puede vivir por sus propias fuerzas. La vida cristiana, esto es algo que todo creyente necesita aprender. Y para ello vamos a entrar ya directamente en el capítulo 7, en el texto. Y vamos a ver, le voy a pedir a la hermana Leticia si nos lee el versículo 1 del capítulo 7. A ver, sí, versículo 1 del capítulo 7. Ahí está. Amén, amén. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Muy bien, gracias, Leticia. Amén. Qué pregunta que se hace Pablo, ¿no? Ahí comienza, dice, ¿acaso ignoráis?
Es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Si ustedes recuerdan y repasan también los escritos de Pablo, van a ver que ¿acaso ignoráis? Por allí comentan jocosamente que quizá algunos de los oyentes de Pablo estaban propensos a estar en esa condición de ignorantes. Pero yo no creo que Pablo lo hubiera hecho sobre ese sentido. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. La ley mosaica había experimentado un periodo de prueba de más de 1 milenio con el pueblo elegido de Dios. Una tierra que era favorable y aceptable al cumplimiento de esa ley. Porque la ley había sido dada no solo a un pueblo, sino también a un contexto de tierra. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió la ley. Recordemos que Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, dijo en su discurso de defensa, que está en Hechos capítulo 7, versículo 53, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Clarísimo, ¿no? Recibieron la ley, pero no la guardaron. Y el apóstol Pedro, en Hechos también, recuerden, el libro que hicimos anteriormente, capítulo 15, versículo 10, la llamó un yugo, una carga que ni los judíos ni sus antepasados habían podido llevar. Ahora esta frase, dirigida a los que conocían la ley, no debía quedar restringida a los creyentes judíos de la iglesia de Roma, ¿no? Que estaban hechos, porque los romanos conocían bastante sobre la autoridad de las leyes, ya que estaban familiarizados con el sistema legal del Imperio Romano. Recordemos que Dios provee al ser humano la posibilidad de vivir una vida de auténtica caridad. Si ustedes recuerdan la discusión de Jesús con los judíos acerca de la libertad y la esclavitud, al final de aquel incidente, donde Jesús dijo aquellas palabras: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad. Alguna oportunidad ya hicimos un estudio sobre la libertad, una palabra sobre la libertad. El verdadero libertador. Ese que ellos esperaban a través de ejércitos, los estaba liberando. Pero vamos a continuar. Pablo estaba hablando, como decíamos, a los que conocían la ley. Sin embargo, decíamos que el pueblo judío no había cumplido con esa ley, porque los romanos, conocían también esa ley y por supuesto tampoco la cumplían. Entonces el mundo tenía una ley que se había instrumentado por Dios, pero nadie la cumplía. Pablo hizo una ilustración que es muy interesante sobre el matrimonio. Aunque no trató sobre ese tema ni el del divorcio, solo quiso ilustrar el hecho de que como creyentes no estamos bajo la ley. Yo le voy a pedir al hermano Fernando que me lea el versículo 2 de este capítulo 7 para entender luego qué quiso decir allí Pablo. Amén. Y dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, vamos a entendernos. Esto es muy importante. Pablo no pretendía darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente usó como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer estaba ligada a un marido vivo y que la muerte la libraba
de la norma legal que la vinculaba a su marido. Este es un principio universal, obviamente. Y el apóstol Pablo lo usó como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Vamos a ir al versículo 3 para entender un poco más sobre esto. Y le voy a pedir a Ana María si me lee el versículo 3. Amén. Dice así: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien. Bajo las, digamos, provisiones de la ley mosaica, un marido infiel, ustedes saben, tenía que ser apedrado. Y como decimos, Pablo no estaba dando instrucciones sobre el divorcio y un nuevo casamiento aquí. Esas normas estarían en otro pasaje. El énfasis en este pasaje es que cuando el marido de la mujer muriera, ya no sería su esposa, sino una mujer soltera nuevamente. El apóstol Pablo estaba ampliando la ley para el marido y su mujer, sentándose no solamente en una situación legal de la mujer, sino también en el caso de que el marido estuviera vivo, y otra vez el caso de que muriese. Aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella, en el caso de que su marido esté vivo, y nuevamente en el caso de que su marido esté muerto. Era la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera, lo dice claramente. Todo dependía de que el marido estuviera vivo o muerto. Esa situación se daba así. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio o al divorcio, sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Esto es muy importante entender. Leamos, por ejemplo, el versículo 4, Virginia, versículo 4. Amén. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, hay alguna versión también que habla de incorporaros a Cristo, porque habéis muerto con Él a la ley, para pertenecer así a otro esposo. Ahora sois de Cristo. De este modo nuestra vida sería útil para Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para entender este versículo y este capítulo en realidad. La esposa representa, entiendan hermanos, al creyente en Cristo. El segundo esposo representa a Cristo y nosotros estamos unidos a Él. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad podríamos decir que la ley desempeñó un ministerio de condenación. Si los no judíos tuviéramos que colocarnos bajo la autoridad de la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Y el apóstol Pablo dijo que Cristo murió en su cuerpo y que somos identificados con Cristo en su muerte. Y que ahora estamos muertos a la ley, y la ley está muerta para nosotros. Desde el punto de vista cristiano, yo les pregunto, a ver quién me dice, ¿quién era el primer esposo? Desde el punto de vista teológico, si podemos decir, o bíblico. ¿Quién era el primer esposo? Adán. Adán, exactamente. Y ya no estamos unidos a él. Habiéndonos identificados con Cristo en su resurrección, ahora
Estamos unidos al Cristo viviente. Cristo es el segundo marido que nos ayuda a llevar el fruto. Ahora ya no conocemos a Cristo desde un punto de vista humano. Es el Cristo resucitado a quien estamos unidos. La ley no fue dada al hombre nuevo en Cristo, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la declaración verdadera de la Escritura y por lo tanto debemos creerla. Hay muchos creyentes que tratan de vivir cumpliendo la ley con las fuerzas de su vieja naturaleza heredadas de Adán. Ese principio de vida vinculado al cumplimiento de normas debe ser sepultado, porque el cristiano está unido a Cristo viviente. Y la vida cristiana consiste en agradarle a Él con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pablo continúa allí diciendo en el versículo 5, lo que le vamos a pedir que nos lea allí la hermana Leticia, versículo 5. Amén, dice así. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Muy bien, muy bien. Es un versículo que creo que queda claro. Enfrentemos honradamente la realidad. ¿Se puede cumplir la ley o normas inspiradas en la misma por nuestras propias fuerzas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Esa ley y esas normas fueron como una camisa de fuerza colocada en la naturaleza humana para controlarla. Esa naturaleza se irritó y rebeló contra las molestias restricciones impuestas por la ley. Esa naturaleza no tenía capacidad ni deseo de satisfacer los requisitos de la ley. La naturaleza humana quebrantó esas restricciones de la ley y sus normas y en consecuencia acarreó allí una pena irrevocable por incumplir dichas normas. Y Pablo continúa en el versículo 6, que le pido a Fernando que me lo lea el versículo 6, para darle un poquito más de agilidad, porque si no se lo va a hacer muy largo, pero tiene profundidad todos los versículos, por eso le dedicamos un tiempo. Versículo 6, Fernando. Amén. Y dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Queda claro, ¿no? Se dieron cuenta, hermanos, esto. El versículo 4, allí vimos que los creyentes, habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sin embargo sirven. Antes el servicio solo era prestado por obligación. Era como decir, debo hacerlo. Ahora el motivo se expresa con la frase, me complazco en hacerlo, porque quiero agradar a Cristo. Esto que a veces puede ser difícil de entender, es la esencia de la doctrina cristiana. Si no tenemos esto, no tenemos la doctrina cristiana. Tenemos que agradar a Cristo. El creyente ha sido puesto en libertad, pero ahora en amor se entrega voluntariamente al Salvador, como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, dice el versículo, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y por fin Pedro pudo decirle, tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también que soy un fracasado.
Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle que a partir de ese momento su vida sería fructífera. Y por ello le dijo, apacienta mis ovejas. Y en verdad produjo mucho fruto, pues vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, en los estudios anteriores, en el relato del comienzo de la primera iglesia cristiana. Pedro fue el hombre que predicó el primer sermón de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés. Fue el hombre que abriría la puerta a la salvación de los que no eran judíos. Por lo tanto, concluimos que la vida cristiana se define como Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esto tenemos que entenderlo claramente. Tampoco por medio del cumplimiento de ciertas normas inspiradas en la ley. Por supuesto que no hay nada malo en esa ley y en sus normas. El problema somos nosotros. Es algo dramático, donde en la ley se escucha el llanto de un alma que lucha. Es como un triste lamento de un ave herida. Aquí Pablo empieza a hacer uso de su persona, de primera persona. Es una experiencia personal. Y esto tenemos que entenderlo. Hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo tiempo cuando él era un fariseo, orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. ¿Se acuerdan? Se describió en este periodo como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, era celoso de la ley, observando todas sus ceremonias. ¿Cuándo comenzó ese segundo periodo? En el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un gran fracaso. Y luego descubrió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco podía tener poder alguno en su nueva naturaleza. Y ahí comienza el tercer periodo, que lo vamos a ver en el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ahí comienza su tercer periodo y gana esa lucha. Y vamos a examinar ese periodo en el próximo capítulo, el capítulo 8. Esto no solamente es la experiencia personal y patética en algún momento del apóstol Pablo, sino la experiencia común de todos los creyentes. Pero le voy a pedir a la hermana Annette que si me puede leer en el capítulo 7 los versículos 7 y 8. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Muy bien. ¿Se acuerdan que Pablo comenzó su argumento en el versículo 1 del capítulo 6 con la expresión ¿qué pues diremos? Que es una expresión no muy utilizada, ¿no? No son muchos que dicen esta expresión, ¿qué pues diremos? Y también la expresión perseveremos o perseveraremos en el pecado. Y una más encontramos esta pregunta, ¿la ley, pregunta, es pecado? Ahora, en la primera parte de este capítulo, Pablo pareció decir que la ley y el pecado estaban en un pie de igualdad. Vamos a entendernos. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces nos preguntamos, ¿son equiparables?
Y Pablo contestó, de ninguna manera. Una vez más usa esa expresión, de ninguna manera. Y entonces mostró que la ley en sí era buena, pues revela la voluntad de Dios, es evidente. El problema no está en la ley, como dijimos anteriormente, sino en nosotros, en nuestra condición humana. Es ella la que tiene la culpa. Y Pablo asumió aquí un tono muy personal, utilizando en el resto de este capítulo pronombres personales en primera persona, como yo, mí y mí mismo, fueron usados unas 47 veces. Esta experiencia fue la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la maldad excesiva del pecado. La ley fue como una, ¿cómo podríamos decir? Como una radiografía interior, de su interior, pues expuso los pensamientos e intenciones de su corazón. Nosotros tenemos nuestra radiografía, la conocemos, la conoce el Señor. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena, digamos, poder decir así, apariencia exterior. Podemos decir así, ¿no? Le quitó el maquillaje. Perdonen la expresión, pero es realmente, ¿no? Tenemos una experiencia exterior, pero por dentro tenemos una radiografía que nosotros conocemos y que el Señor conoce. No podemos obviar eso. Al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal, se dio cuenta Pablo de esto. El apóstol Santiago comparó la palabra de Dios, fíjense ustedes, con un espejo que revela lo que somos. Si nosotros miramos en el espejo, vemos nuestra apariencia exterior. ¿Cómo somos? No hay posibilidades. Y la culpa no la tiene el espejo. Vamos a entenderlo. Al revelar si somos feos, todo lo que somos, no nos gusta nuestra cara. El espejo no tiene la culpa. Así que no le podemos echar la culpa a ese elemento. La culpa, como decíamos, no la tiene el espejo, sino la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. La ley fue como una radiografía interior, entonces, decíamos, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta experiencia fue la lucha de Pablo. Vamos a entender que tenía dentro de sí mismo, y es la lucha nuestra. Vamos a entenderlo también. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era casi imposible. Y a nosotros hay momentos que se nos complica el tema. Allí, frente al espejo, vemos la vieja naturaleza heredada de Adán. El espejo nos revela las manchas en la cara, todas esas cosas que no nos gustan. Entonces, hay algunas que se maquillan. Yo ni maquillándome, me miro al espejo y chao. Es lo que hay. La ley revela que somos pecadores. Eso es clarísimo, eso lo revela la ley, es el espejo. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne o de la condición humana. Antes de que supiéramos que era malo codiciar, no sentíamos ninguna convicción de pecado. Recuerden ustedes su vida anterior, antes de la nueva
de ser la nueva naturaleza de ustedes. No era malo codiciar, no sentíamos pecado a ninguno. Así que la ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta que la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí. Y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. Vaya la redundancia, el pecado es muy pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. Y la ley produce allí un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Ahora vamos a ver esto en el versículo 9 de este capítulo. Le voy a pedir a Virginia si me lo puede leer, versículo 9. Amén. Adelante, Virginia. Versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¡Qué afirmación esta de Pablo! Usted sabe que a mí, cuando empecé a leer este capítulo, me dio una sensación que seguramente les debe estar dando a ustedes y a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Debe aquí notarse que Pablo no estaba discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Él murió. Toda esta parte trata de encontrar un medio, yo diría, y un poder para vivir que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Ahora, Pablo murió en el sentido de que debido al pecado estaba separado de Dios. Cuando nos separamos de Dios, morimos espiritualmente. La ley lo ejecutó. Esto hay que entenderlo. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Ustedes conocen a Calvino seguramente. Algunos lo discuten, en fin, pero hay un comentario de Calvino que escribió una expresión que podríamos decir hasta algo poética en cuanto a lo que estamos hablando. Dice Calvino, la muerte del pecado es la vida del hombre. Y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. La reitero, lo de Calvino. Dice, la muerte del pecado es la vida del hombre. Y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Vamos a pedirle allí nuevamente al hermano Fernando que me lea allí el versículo 10. Vamos al versículo 10 para continuar. Amén. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué les parece? Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Entiéndase lo que estoy diciendo y que vamos a entendernos para aquellas personas que no conocen lo que es la ley bíblica, la ley de Dios. Capaz que escuchan esto y sienten que yo le estoy diciendo que esto es una tragedia para cualquier persona que procure vivir según la ley.
Y la persona pensará en la ley que tienen los países, entonces yo estoy fuera de la ley, soy un delincuente, puedo ser. No, es otra cosa. Y acá estamos hablando de otra cosa. Esto es bueno aclararlo, para que no haya confusión de aquellos que no conocen lo que es la ley de Dios. No conduce la ley a la vida. Esto es algo importante a entender. Ahora, es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Pero al guardar las ordenanzas y esos estatutos, al pueblo judío le resultó dificilísimo. No lo guardaron. Entonces la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad y, podemos decir, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Evidentemente, la vida y el modo de vivir cristiano no provienen de la ley. La vida está personificada en la persona del Hijo de Dios. Si nosotros como creyentes tenemos que recordar siempre las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, ofreciéndole los recursos para disfrutar de una vida de plenitud y victoria. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si no hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, recordemos lo que se dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Esto es muy importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Dejaremos para el próximo estudio los versículos del 11 al 25, que son realmente muy interesantes. Pero hermanos, ¿ustedes se dieron cuenta, si anotaron por ahí, la magnitud que tienen estos versículos que hemos estado estudiando hasta el versículo 10? La potencialidad, lo que nos dice todos estos versículos, las afirmaciones que Pablo, puesta en su propia persona, y nosotros nos miramos en él, nos está hablando. A mí, sinceramente, yo le confieso, para mí fue un choque grande. Fue un choque grande. Si bien había leído Romanos en muchas ocasiones y estudiado Romanos, este capítulo 7, ¡paf!, me dio una cachetada. Tremenda. Las cosas que dice Pablo. Tenemos que razonarlo. Tenemos que visualizar. Tenemos como Pablo se pone en su propia persona. ¿Es chocante o no cuando se define la ley como la muerte prácticamente? Porque Jesucristo es la vida. Allí está la respuesta. Jesucristo es la vida. Y Dios, por eso mandó a Jesucristo. Por eso Jesucristo murió por nosotros. Porque nosotros estábamos muertos. Con ese régimen estábamos muertos. Como están muertos los que siguen en ese régimen.
Y Dios quiera que en algún momento se den cuenta de la magnitud de la cosa, de la magnitud de la ley y lo diferente que nos ofrece Jesucristo. Es el único Dios que puede ofrecernos la vida. Muchos de los dioses son castigadores, son a semejanza de la ley. Miren los dioses que miren. No hay ningún dios que haya resucitado. Por eso son dioses de muerte. Algunos están en algunas estatuas por ahí, piedra, madera, hierro, yo qué sé. No tienen vida. La vida la tiene Jesucristo. Dios encarnado resucitó y esa es la salvación. Y esa es la vida nuestra. Nos dio por gracia eso. Tenemos que saber aprovecharlo. Esa frase que les comentaba de Calvino, el pecado es la muerte. Tenemos que entenderla. Y también es la esclavitud. Hoy estaba mirando un noticiero, unos periodistas que yo miro siempre, argentinos, y estaban hablando de la libertad y de la obediencia. Entonces el periodista decía que él estaba en contra de la obediencia. Porque, bueno, otros políticos habían hablado de la obediencia, yo qué sé. Claro, pero eso es una cosa del mundo. La obediencia a Cristo es nuestra libertad. Porque nos liberamos del mundo y asumimos la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Da para mucho. Yo creo que este capítulo inclusive da para polémica, ¿no? Da para polémica. Si dará para polémica, están otros grupos, sectas, que en base a esto dicen algunas cosas. Algunos hablan de, yo qué sé, yo no sé, ni lo quiero tocar, el tema del sábado como elemento sumamente religioso. No entendieron nada. Son los mismos que andan dando cifras por ahí de la venida de Cristo y todo. No entendieron nada. Creo que Pablo puso las cosas en su justo lugar. Es maravilloso. Esta es la doctrina cristiana. Si no entendemos esto, hermano, no entendemos la doctrina cristiana. Tenemos que adorar a Cristo, recibir y compenetrarnos en Cristo. ¿Cómo? Con su legado, a través del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Después de sus dos periodos anteriores que hicimos la referencia, en su tercer momento fue cuando Pablo asumió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo le iba guiando en sus viajes? Le iba diciendo lo que tenía que hacer. Él quería hacer una cosa, le va por acá. Y nos sucede a todos, ¿eh? A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido. He sido terco, he sido caprichoso, creyendo que yo tengo la razón. No la tengo. Lamentablemente, no la tengo. O gloriosamente no la tengo, vamos a decir de la mejor manera. La tiene el Espíritu Santo que tiene que guiarnos. Bueno, hermanos, hermanas, lo dejamos por ahí y con mucho gusto vamos a abrir los micrófonos, a ver qué les pareció. ¿No se sintieron chocados por estos versículos? Yo me sentí, lo confieso, chocado ampliamente, ¿no? Pero lo entendí. Al principio me costó un poco las cosas que dice Pablo, entenderlas, pero después las entendí claramente. Así que bueno, abro los micrófonos, adelante están las casas, decía el paisano. Vamos arriba. Fernando se anota primero. Eso sí que... Adelante, Fernando. Vamos Chile arriba todavía. Gracias, hermano Mario.
Dos cositas que me gustaría tocar. Sí, La primera es dejarles claro también a todos los que nos están escuchando que la ley a la que nos referíamos es la ley digamos, la ley de Cristo, ¿ya? Porque mosaica. muchas veces, No, claro, la ley mosaica. La ley mosaica. mosaica, claro, muchas veces los amigos que nos están viendo se pueden confundir con la ley terrenal que tienen cada países, aunque muchas veces se pueden cruzar. Sí, porque Pero, muchas leyes de los países están tomadas de la ley mosaica. Son claro, referencias. claro, aunque muchas veces aunque muchas de esas se están cambiando, como se están cruzando, pero muy al revés. Entonces ahí hay que tener cuidado, no porque la ley, digamos, terrenal te diga, sabes que ya abortar o matar un bebé no va a ser delito, pero para Cristo va a seguir siendo delito. Entonces eso hay que dejarlo claro. Y también lo otro, no me quedó muy claro, la verdad, el último versículo que leímos, que me tocó leer también, que dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La verdad me quedo ahí un poquito, sí que me gustaría que pudiéramos aclararlo un poco más, hermano Mario. ¿Cómo no? Está sintetizado en la frase también que pues, estuvimos analizando de Calvino, ¿no? Pero bueno, dejo a los hermanos después, en todo caso, para no acaparar mucho la palabra, que hagan alguna expresión y nos referimos después a ese versículo, el último que tocamos. ¿Alguna otra hermana ahí? Leonardo apareció allí. Capaz que quiere decir algo. Amén. Adelante, hermano. Bueno, precioso capítulo y bien explicado por el apóstol Pablo. Y sí, cuando dice que nosotros, como dice en otra parte, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero somos, una vez que reconocemos nuestro pecado, que Dios hace la obra en nosotros y recibimos el Espíritu, somos vivificados. Nosotros, nuestra carne tiene esa inclinación, pero ya no estamos bajo la ley, estamos vivificados por el Espíritu. Y acá, en el capítulo 9 del Evangelio según Juan, le dice, los fariseos le preguntan a Jesús, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Está bien. Y cuando nosotros estamos frente a la ley, que cuando nosotros leemos no codiciarás, nosotros antes no sabíamos lo que lo que era el pecado. Y una vez que tenemos la ley frente a nosotros, ahí vemos con la conciencia del pecado, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que mandó a Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguna cosita? Está para releerlos. Yo les pido que lo relean este capítulo, porque lo vamos a continuar la semana que viene. Y leyéndolo nuevamente, van a captar algunas cosas que yo, tal vez por economía del tiempo, no las expliqué tanto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el hermano del versículo 10,
decía que Dios nos ha dado una vida de plenitud y victoria también. Y Jesús lo reafirmó cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si no se ha confiado en Jesucristo como el Salvador, ahí en el capítulo 3 de Juan, dice una síntesis clarísima, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira, precisamente, de Dios que está sobre él. Por eso, en ese versículo 10, se sintetiza un concepto más que importante, ¿no? Dice, porque el pecado, perdón, el versículo 10, vamos a leerlo porque dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, la ley fue hecha por Dios para una vida en Dios. Pero esa vida que planeaba Dios a través de la ley, dice Pablo, para mí significó la muerte. Cuando él empezó a conocer verdaderamente dónde estaban sus defectos, no su apariencia exterior como fariseo, como aquel hombre que estaba por encima de los que perseguía. Y cuando conoció a Cristo, allí en el camino, precisamente a Damasco, empezó a entender la cuestión. Pero no encontraba la solución. Porque siempre la solución la buscaba en sí mismo. Como nosotros muchas veces la hemos buscado en nosotros mismos. Creemos que podemos salvarnos nosotros mismos. Si bien decimos, hablamos de Jesucristo y adoramos a Jesucristo, no nos entregamos a Jesucristo. Y el trabajo no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ahí viene la vida y ahí viene la libertad. Ese es el resumen de ese versículo. Es el Espíritu Santo el que nos da vida. ¿Qué es Dios? Dios nos propuso a la humanidad determinadas leyes para vivir correctamente. Esas leyes, como decíamos, se han inclusive amplificado en los gobiernos posteriormente de la historia. No matarás, en fin, todos esos elementos que se tomaron. Pero las leyes, recuerden, no son los 10 mandamientos solamente. La ley es mucho más amplia. Mucho más amplia. Dice cosas que en el nuevo pacto celebrado por Cristo en el momento de la cena antes de su crucificación, en el nuevo pacto Jesucristo deroga para nosotros esa ley. Por supuesto que dice claramente que Él no vino para eliminar la ley, sino para hacerla cumplir. Lo que deroga son determinados artículos de esa ley. Obviamente, no puede derogar el artículo que dice no matarás. Pero si nosotros decimos la ley no mataremos, con eso no nos salvamos. Simplemente estamos constatando algo que no debemos hacer.
La salvación no viene por constatar algo que no debemos hacer, no por obras viene la salvación, sino que viene por fe en quien nos da precisamente la guía, a través del Espíritu Santo. Vamos redondeando con esto y recuerden, santificación, justificación, son los elementos que viene hablando Pablo. En los próximos capítulos, este capítulo 7 nos conduce al capítulo 8. Todavía no lo vamos a terminar, hoy no lo terminamos, estamos en la mitad. Nos queda la mitad del capítulo 11 al 25. Pero el capítulo 8, allí vienen unas respuestas muy interesantes. Por eso les pido que lean nuevamente todo este capítulo 7 e incursionen ya por el capítulo 8 para ir entendiendo, ir avanzando en la conclusión. Esto es muy doctrinal. Por supuesto que es cierto que este libro está dirigido a los judíos. Es cierto, ¿no? Es decir, Romano está dirigido a los judíos, y fundamentalmente a los judíos en Roma también. Pero también tiene una repercusión sobre nosotros. Cuando vemos a Pablo hablando personalmente, allí concluimos cosas que tenemos que empezar a preguntarnos a nosotros mismos. El espejo es lo exterior. Y recuerden, ¿cuál es lo interior? La radiografía. Cuando nosotros nos sacamos la radiografía que nos manda algún médico, se ve todo el que tenemos adentro. Todos los problemitas, todas las cosas como están, está bien, está mal, esto, está así, está. Pero cuando hacemos una radiografía espiritual, ahí comienza el asunto. La radiografía espiritual nos muestra la realidad, sin maquillaje. Sin maquillaje. La realidad concreta de lo que somos. Y ahí comienzan las cuestiones.